Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una profeta. Están reunidos en tu altar y tu pueblo a una voz junto a toda tu creación. Exaltamos tu grandeza, celebramos tu presencia. Nuevamente, otra semana, otro programa donde podemos compartir la palabra que Dios nos da. Estamos aprendiendo mucho, estamos compartiendo acerca del llamado, de los dones, de los talentos que tenemos, de la posición, del lugar donde estamos posesionadas y donde estamos preparándonos para la venida del Señor. Es necesario que aprendamos, dice la Biblia, que nos volvamos a las Escrituras, que en ella encontraremos todo lo que necesitamos para esta obra, que es la más importante. Dice que la santificación es el tema que vamos a hablar, el llamado a la santificación. Es la voluntad de Dios, dice que es nuestra santificación. Entonces, el proceso que todo cristiano, dice, cuando aceptamos al Señor, la primer obra que recibimos es la salvación de nuestras almas, dice, ¿no? La salvación. Y la segunda obra redentora, la segunda obra de gracia que hemos recibido de parte de Jesús es la santificación, dice, porque ese es un proceso que depende de nosotros. Nosotros tenemos que disponernos para dejar lo que antes hacíamos. Todo creyente dice que tiene que permitir ese proceso en su vida de santificación. Es necesario que seamos como Él es, que cada día nos parezcamos más. Es un poco difícil porque dicen, wow, hemos practicado tanto, y volver a repetir esa cantidad de veces las cosas buenas es un poco difícil para que cubran las cosas malas que hemos hecho, los malos hábitos que teníamos. Pero la santificación es la segunda obra que hizo Dios, que hace Dios en nosotros, y es la más importante porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es necesario que todos veamos este llamado a la santidad, como dice en Primera de Pedro. Dice en Primera de Pedro hay un llamamiento a la vida santa. Dice Primera de Pedro en el capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese es el llamado que tenemos hoy, que es el más importante. Dice que nos conduzcamos todo el tiempo en temor. Hemos estado enseñando y hablando acerca de este tema. Conducirnos en temor es ser conscientes de que Dios nos está viendo todo el tiempo. O sea, no tenemos que escondernos de las personas. Yo les digo que aprendamos a vivir transparentemente. O sea, ya no hay el acusador. O sea, el acusador, el que venía y nos hacía dar vergüenza. Wow, ustedes hicieron esto, o tú hacías esto. Sí, lo hacía, pero ya no lo hago. ¿Sabes qué? Me arrepentí. O sea, como decía Pablo, ese que antes los perseguía, dice, ahora predica. A ese Jesús que antes perseguía. Entonces, ahora nosotros igual. Cuando venga alguien y te diga, pero tú eras esto, era, porque ahora no soy. Ahora ya Jesús pagó por mí, estoy en un proceso. Mira, cada día hago menos cosas malas de las que antes hacía. Al menos estoy siendo consciente de que Él siempre me ve. Ese es, dice, el temor a Dios, ser conscientes de que Él nos ve todo el tiempo. Entonces, cada cosa que hacemos sea para agradarle a Él, no a los hombres. Es necesario, dice, que tratemos de hacerlo. Dice que si nos apartamos, dice, de nuestros pecados, dice, si mi pueblo se arrepiente y clama a mí, yo los escucharé, los perdonaré, los sanaré su tierra. Dice, no serán avergonzados todos los que me buscaron. O sea, la Biblia está tan completa, dice. También, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice, que nos apartemos, dice en 1 Tesalonicenses, que se aparten de toda inmoralidad sexual, dice. También dice que su voluntad es que seamos santos, dice. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces hablamos de, Señor, que se haga tu voluntad, pero no nos sometemos a esto. Dice que tenemos que autorizar nosotros ser conscientes de este proceso de santificación. O sea, dice, el que cree en Él se purifica a sí mismo, dice en 1 Juan 3, del 2 en adelante. Amados, ahora somos hijos de Dios y sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque ya lo veremos tal como es, dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo, dice, como Él es puro. O sea, sean puros, purifíquense a sí mismos. Entonces, es un proceso que nosotros tenemos que estar expuestos y hacerlo conscientemente. Tenemos un llamado, como les dije, los dones, ya sabemos qué dones tenemos. Pero este es una de las luchas que tenemos casi siempre, que es más fuerte que otra. O sea, esta lucha en este proceso de santificación. Estoy escuchando mucho que personas están luchando contra eso. No tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas, ya hablamos de eso. Para eso dice que Dios no tienta a nadie, somos tentados por lo que antes practicábamos. Entonces sometámonos a Dios y resistamos, dice, y el diablo tiene que huir. Cuando nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios, dice que el diablo huye. O sea, la tentación es verdad. Cuando oremos, dice, siempre le pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Ya sabemos cuál es su voluntad. Es agradable, es buena y es perfecta. Hay 25 versículos que hablan de la voluntad de Dios. Y, Dios mío, esa es mi voluntad, hacer tu voluntad. O sea, yo rindo mi voluntad para que se haga la tuya. Muero yo para que crezcas tú en mí. Entonces, crece tú en mí. Démosle esa autorización. Cada día pidámosle, Señor, no me dejes hacer mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida.
Y eso es lo que Él hace, porque Él no es alguien que entra y viene y toma el control. Dice que sus misericordias son nuevas, todos los días se renuevan, todos los días. Entonces es necesario que sometidos a la palabra, sometidos a lo que Él nos dice y nos enseña, dice, todas estas exhortaciones nos las da. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos realmente, es una lucha constante, por eso es que hemos estado fortaleciéndonos en el poder de su fuerza, en su amor, en toda su palabra. Nos estamos volviendo a escudriñar las Escrituras, a buscar toda enseñanza, toda sabiduría que viene de Él. Dice también que demos gracias en todo, porque esa es su voluntad, dice, en Cristo Jesús, que aprendamos a ser agradecidos, dice. Entonces, démosle gracias todos los días, le damos gracias por una nueva oportunidad, por un nuevo principio, por una nueva esperanza que hay, por lo que Él hizo ya por nosotros. Lo demás es un proceso que va a tardarnos toda la vida, por eso dice que prosigamos al supremo llamamiento, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fortalezcámonos en la fe, no dudemos, porque el que duda nada recibe. Es necesario este proceso de santificación, dice en Romanos 8:27, dice, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos, dice, conforme a la voluntad de Dios. O sea, intercede. Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Yo quiero agradarte, Señor. Tú conoces mi corazón. Como le dijo a Pedro. Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces viene y le dice 3 veces eso. Así como él 3 veces lo negó, 3 veces vino y lo afirmó. Sí, tú me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Ahí está un llamado que, aunque él lo haya dejado por la duda, por haberlo negado, viene Dios y lo vuelve y le dice otra vez, tienes que hacerlo, apacienta mis ovejas. Yo te saqué de aquí y te hice pescador de hombres. Entonces, apacienta mis ovejas. Ven, si tú me amas, vas a hacer mi voluntad. Entonces, viene y afirma ahí, como Jesús todo lo sabe, por eso Él viene a nuestro encuentro y nos vuelve a enderezar, dice, nos vuelve a poner al camino. Él deja todo lo que está haciendo, viene y dice, esta de aquí falló, me negó, se escapó, se salió, vino y cayó de nuevo, pero yo vengo y la afirmo de nuevo y le digo, si me amas, obedéceme, santifícaste, mis misericordias son nuevas cada día. Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, estos mandamientos les dejo para que no pequen. Pero si ya pecaron, abogado tienen que intercede por ustedes ante el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Entonces, clamemos a ese abogado, aprovechemos, dice, a santificarnos, a que nos defienda, a que nos saque de todo esto. Dice también que Él viene y como decía en Romanos 8:27, dice, Él sabe las intenciones de nuestro corazón. O sea, Él sabe que esta lucha, este caminar es un poco difícil, es duro. O sea, no es que, wow, uno dice, parece cuando ve a esas personas, a esos hombres que están metidos con Dios, uno dice, ¿cómo puede? O sea, ¿cómo pueden tener esa comunión? Porque aparentemente se ve que no tienen esa lucha. Vos ves que vienen y te hablan de la palabra, te enseñan, te dan testimonios de los milagros, de las cosas que Dios está haciendo en su vida. Y nosotros decimos, y yo estoy luchando todos los días con esta tentación, con estas cosas. Dice que por eso, que sometidos a Dios, el diablo no nos va a avergonzar, el diablo no nos va a hacer caer, dice. ¿Por qué? Porque Él conoce las intenciones, dice, y si nosotros rendimos todos los días nuestra voluntad y le pedimos, dice que Él nos enseñe, dice, en el Salmo 143:10, dice, tú
eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, que tu Santo Espíritu me guíe, dice, por caminos rectos. Entonces, si nosotros estamos velando y orando y atentos a esto, este camino es fácil, porque ahí Él viene y nos guía, y dice que nos quita, nos libra de todo. Dice en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice. Entonces, en vano estamos diciéndole Señor, Señor, y no estamos obedeciendo porque no vamos a entrar. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, tratemos de hacer este caminar que sea cada día más. Bendiga, dice el Salmo 103:21, dice, bendiga al Señor todos los ejércitos que cumplen su voluntad. O sea, nosotros somos un ejército de mujeres cristianas que estamos posesionadas en este lugar, que estamos enseñando a otras mujeres, que estamos, como dice, entrenándonos, estamos interactuando todos los días con mujeres quizás más jóvenes, quizás más nuevas en la fe, y estamos entrenándolos en la palabra de Dios, estamos dando un entrenamiento un poco fuertes acerca de todo este caminar con Dios, basadas en la palabra de Dios, paradas fuertes sobre esta palabra que es la espada. Estamos armándonos con una espada, dice, para eso Él nos dejó toda su enseñanza, dice la Biblia. Aquí está la palabra de Dios, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar, es viva y es eficaz y es cortante, dice, como algo que penetra, dice, y parte, discierne las coyunturas, dice, saca todo lo que está escondido, limpia. O sea, es algo tan bonito estudiar la palabra de Dios y santificarnos y aprender todo lo que Dios nos dice en su palabra. También dice, nos advierte a cada rato, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. O sea, nos da esperanza. Cada día nos dice, no nos está diciendo, como dice en Josué 1, dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, quiere decir que no es fácil, que nos esforcemos y seamos valientes. Dice que meditemos en su palabra de día y de noche, que no se aparte de nosotros, dice este libro de la ley. O sea, este libro de la ley es para que nos vaya bien. Si nosotros nos aprendemos todo esto y no infringimos la ley, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, que meditemos en esto, que seamos guiados por su Santo Espíritu para hacer su voluntad y para caminar caminos rectos. Es importante este proceso de santificación que tiene que ser intencional. Necesitamos saber cuál es la voluntad, dice en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, a todo lo que está pasando en el mundo, no nos conformemos a eso, que renovemos nuestro entendimiento, dice, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, para que nos alineemos a lo que Él nos manda. Entonces, todo esto, dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y su voluntad es este proceso, que nos hagamos cada día más como Él. Dice, no es fácil, sean valientes, esfuércense y mediten de día y de noche en esta palabra. Cuando nosotros nos metemos en este mundo, que es la palabra de Dios, no descuidamos tampoco las otras áreas, porque nos volvemos más diligentes, nos volvemos más valientes, nos volvemos más empoderadas, podría decir, o sea, sentimos esa fuerza que nos levanta en la mañana. Si hay un problema, la palabra dice que Él nos va a librar de todos los problemas. La Biblia dice, en tal parte dice esto. Como estábamos estudiando todo el proceso que estamos llevando y qué armas tenemos, cuáles las luchas que tenemos, los tiempos que estamos viviendo. Anoche estaba viendo en las noticias algo terrible, una premiación ahí donde hacen ritos satánicos. O sea, la maldad está cada día más. O sea, estamos viendo, ayer hubo ese terremoto
tanta gente muerta. O sea, estamos viviendo los tiempos malos. Dice que seamos conocedores de los tiempos que vivimos. Nadie sabe el día ni la hora, pero procuremos cada día ser más parecidos a Él, porque eso es lo que Él está esperando. Dice, cuando nosotros, Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por esa novia que se está preparando. Para eso es que estamos aquí paradas en este área, para al menos en el área donde vivimos, en el lugar donde estamos, afectar a las personas, hablar de esta venida que ya es eminente, está cerca. Dice que todos los que tenemos esta esperanza de que Él viene por nosotros, dice, cuando vean todas estas señales, cuando vean que todo esto está pasando, sepan que ya está cerca. Sepan que ya está cerca. Entonces, seamos más diligentes en santificarnos, en purificarnos, en ser más buscadores de la palabra de Dios. Dios quiere, dice, que nos parezcamos a Él en todo, dice, en su actuar, en cómo Él, seamos luz, porque Él es luz. Y si nosotros decimos que somos sus hijos, dice, o sea, ¿cómo podemos hacer cosas malas? Dice, en Judas me gusta mucho, donde viene y nos exhorta, dice, nos advierte de los burladores, de la gente que viene, de los engañadores, de cómo van a ser introducidas estas doctrinas, dice, acerca de... Dice, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, nos ha sido necesario exhortarlos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, tenemos que contender, dice. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo en qué estamos viviendo, qué época estamos viviendo. Y si nosotros, dice, no hacemos nada, no somos capaces de decir nosotros no estamos de acuerdo con esto, no podemos amoldarnos, ¿cómo podemos reír y cómo podemos estar de acuerdo con que estas cosas estén pasando y que no estemos enseñando a las personas a decirle, miren, estas son señales? O sea, estamos viendo eso. Dice que nos dejó, nos puso por ejemplo, dice, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice, como en la época de Noé, que estaba haciendo todas estas cosas, las dejó como ejemplo. Dice, ¿para qué? Para lo que viene. Dios viene, dice, a purificar a su pueblo, viene como el oro y a la plata, dice, viene a pulirnos, a limpiarnos. Entonces, eso es lo que necesitamos, limpiarnos. Que es lo que decía, cada uno se purifica a sí mismo. ¿Para qué? Porque Él dice que Él no nos exige, Él no nos viene y nos va a obligar, pero nosotros mismos tenemos que estar dispuestos a que Él haga esa obra en nosotros. Entonces, que nos purifiquemos a nosotros mismos. Dice también, sigue en Judas diciendo, ¿no? Quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, dice, que en el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, si nosotros no creemos y no nos mantenemos firmes en esto, o sea, no esperemos eso que venga a destruir, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, dice. ¡Wow! O sea, ahí está la enseñanza, dice, que estas personas que no creyeron después fueron puestas por ejemplo, para que sepamos, dice. O sea, hay de aquellos, dice, que han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro al error de Balaam y permanecieron en la contradicción de Coré. Ustedes han oído eso, o sea, que en estos tiempos vendrán burladores, vendrán estos falsos maestros, estos engañadores, dice, que harán mercadería de nosotros, que por ganancias deshonestas nos van a conducir a estas herejías, a estas cosas malísimas que están pasando. Y nosotros tenemos que ser atentos y vigilantes. Por eso es que estamos hablándole a las madres que seamos vigilantes, que nos dejemos guiar por la Biblia, que seamos
esas mujeres valientes que hablan en la Biblia, que se pararon, que se levantaban temprano y buscaban al Señor. Y así, como dice, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Dice, que yo sea, que es de una libre elección. Nosotros vamos y le decimos, Señor, enséñame. Aquí dice en Judas, dice amonestaciones y exhortaciones, dice, o sea, en Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que los decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos malvados deseos de estos burladores, como les decía, que anoche estaban saliendo en esas noticias. Yo voy a compartir un poco en la página esas noticias, o sea, ver todos esos ritos satánicos y esa perversión de hombres haciendo bailes, haciendo todos disfrazados ahí, una cosa tan horrible que todo el mundo está viendo, están exponiendo a nuestros niños a ver todas esas perversiones. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, dice. Tenemos personas que están dudando por todo esto, que dice que hasta los escogidos vamos a ser engañados, dice. A esos que dudan, nosotros afirmémoslos en la santísima fe y en la esperanza, dice. Y a algunos que dudan, convencedlos, dice en el versículo 22. Dice, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. O sea, eso que vimos, eso que está pasando, que están publicando en las redes sociales, dice. O sea, que los convenzamos a algunos, a otros que los afirmemos, a otros que nos apartemos. Entonces, yo les pido que sigamos estudiando, que nos pongamos, así como le decimos a Dios en nuestra oración, Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos del mal, Señor, enséñanos, ayúdanos a hacer tu voluntad, no nos dejes caer en tentación. Haz que tu Santo Espíritu nos guíe a toda enseñanza. Como dice en 1 de Pedro 2:9, también les ruego que se abstengan de los deseos que antes tenían, dice. Y también en el 3 dice, dice que seamos de un mismo sentir, dice, bendiciendo, porque heredaremos bendición, o sea, que tengamos el mismo sentir, que nos ayudemos unos a otros, que busquemos, dice, la voluntad de Dios, que aprendamos a hacer su voluntad, que nos santifiquemos, que nos purifiquemos. Dice que aprendamos a escuchar su voz y Él nos va a guiar, que su Santo Espíritu sea el que nos enseñe a seguir su voluntad, que podamos hacer, dice, que si Él nos ha dado ya su Santo Espíritu, que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Yo les pido, hermanos, que sigamos orando, que sigamos velando, que sigamos cuidando a los niños, que de toda contaminación, que seamos esas mujeres paradas en la brecha ahí, intercediendo, dice, por todos los santos, orando en todo tiempo y velando, para que no venga el enemigo a meterse en nuestras familias, en nuestras casas. Seamos vigilantes, seamos capaces de ayudarnos, de fortalecernos las unas a las otras. Sigo invitándolas a conectarse conmigo, las exhorto a escudriñar más las Escrituras, a buscar la enseñanza y la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús les bendigo grandemente y las invito a seguir llamándome y a seguir estudiando todo este tema,
para que sepamos cuál es el llamado y hacia dónde vamos. En el nombre de Jesús les bendigo grandemente. Hasta el próximo programa. Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente.